El magazine de la radio. Talento en radio. Mira lo que dice el doctor. Bueno, tenemos ahí Fernando Rincón. las conversaciones con Fernando Merchani y son unos temas muy interesantes, que a veces la histeria produce el suicidio. Ese es uno de los temas centrales que vamos a tener acá. Muy bien, gracias Fernando, calurosa bienvenida a su sección Ayúdame a ayudar con Fernando Merchani, el caso del día. Como ustedes saben, es un espacio de consejería jurídica, análisis, temas del día a día para ustedes los oyentes. Saludamos cordialmente a la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan por la frecuencia 930 AM de Todelar, nuestra página web, o nos siguen en nuestras redes sociales. Aquí vemos ya gente muy activa: Juan Camilo Anacona, Juan Pablo Cortés, Efraín Tolentino, Joaquín Correa, Mauricio Chávez, Camilo Cadavid, Andrés Salamanca, por allá desde Europa, nos sintoniza en este momento. Hoy tendremos una variada agenda con un invitado muy especial. Nuestro tema y frase del día. El tema será el suicidio. ¿Cómo ayudar a quienes tienen ideación suicida? Y la frase inspiradora será el del reconocido escritor brasileño Paulo Coelho. El invitado del día será el señor Carlos Castillo Casas, psicólogo y líder de Afirmación Colombia, una ONG que además opera a nivel internacional. Y el caso del día, analizaremos el sonado caso de Sergio Urrego, quien hoy 4 de agosto cumple 4 años de haberse quitado la vida. Recuerden que si ustedes quieren participar en nuestro programa, pueden escribirnos a través de nuestras plataformas digitales. Acá veo a Sara Torres ya haciéndonos una pregunta, a Denis Adriana, a Luis Alfonso Gaviria, o también nos pueden llamar en Bogotá al teléfono 616-0226 o al celular 312-347-9834. Muy bien, entremos en materia y démosle desarrollo a nuestra agenda. El tema del día, el suicidio. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se presentan casos de suicidio? ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo ayudar a personas con ideaciones suicidas? ¿Qué hacer si usted está ante una situación que podría resultar en un suicidio? ¿Cuáles son las entidades encargadas de dar apoyo en estos casos? Bueno, pues para esto hemos traído un invitado muy especial, experto en este tema, quien nos va a compartir cuáles son sus impresiones sobre estos temas y también nos va a contestar algunas de estas preguntas. Entonces, sin más preámbulos, tenemos por aquí a Carlos Castillo, pero antes de eso vamos a ir a la frase del día. La frase del día es la siguiente: esperar es doloroso, olvidar es doloroso, pero no saber qué hacer es el peor tipo de sufrimiento. Esto pues lo dijo Paulo Coelho de Souza, un novelista, dramaturgo y letrista brasileño nacido el 14 de agosto de 1947 y quien ha vendido más de 200 millones de libros en 150 países. Muy bien, para hablar del tema del día, psicólogo, egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, líder de Afirmación Mormones LGBTQ, Familias y Amigos. Fue rector del Megacolegio Santa María en la ciudad de Barranquilla. Fue también psicólogo del Centro de Familia Militar del Ejército Nacional. Carlos Castillo Casas, buenas tardes y bienvenido a Ayúdame a ayudar con Fernando Merchani y el caso del día. Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu invitación. Muy bien, Carlos. Un estudio realizado en el 2016 en 195 países del mundo mostró que el suicidio está dentro de las 10 causas de muerte que generan más pérdidas de vidas en el mundo. ¿Usted qué piensa de eso? Es curioso y paradójico, puesto que también es la causa de muerte más prevenible. Es decir, que si la gente tuviera conocimiento sobre cómo prevenir el suicidio, pues prácticamente se podrían salvar muchísimas vidas. De acuerdo. Precisamente estos eventos son considerados curables, tratables o prevenibles. ¿Por qué usted cree que muchas veces la gente no tiene conocimiento de cómo reaccionar o cómo actuar ante una situación en la que una persona de pronto está a puertas de quitarse la vida? Bueno, principalmente porque la gente considera que es algo que no le toca a ellos. Todos estamos a veces pensando que esta es una circunstancia que nunca nos va a tocar en la vida,
pero creo que más de uno de nosotros conocemos algún familiar, algún amigo, alguna persona, algún conocido que haya tenido una ideación suicida, haya cometido algún acto para atentar contra su propia vida o que lo haya hecho y pues haya fallecido. Claro que sí. Carlos, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 3.000 personas se suicidan cada día en el mundo. Esto es alarmante porque esto equivale a una persona cada 30 segundos. Es decir, en lo que va corrido de este programa, más o menos 6 minutos, ya se han suicidado en el mundo 12 personas. Y más o menos 60.000 personas intentan hacerlo en ese mismo, digamos, periodo de tiempo, pero no lo logran. ¿A usted no le parece que estas cifras son verdaderamente preocupantes? Son realmente alarmantes, pero es más alarmante que nosotros, por ejemplo, buscando en internet material, veíamos que es muy escaso toda la información que se da al respecto y es muy poco lo que se hace para prevenir el suicidio. Es poco lo que se hace para prevenir el suicidio. Bueno, pues precisamente aquí en Ayúdame a Ayudar con Fernando Merchani, el caso del día, nosotros traemos a colación este tipo de casos que pueden ayudar de pronto a prevenir que una persona llegue a cometer suicidio. Es la tercera causa de muerte en personas entre 15 y 34 años a nivel mundial. Es decir, que la juventud pareciera ser como la más vulnerable, ¿verdad? O sea, las personas entre 15 y 34 años. ¿Por qué cree usted que eso sucede? Bueno, hay tremenda cantidad de motivos. Esto es una cuestión tremendamente variada en cuanto a todas las causas que llevan al suicidio. Sin embargo, lo más preocupante es que no solamente está en el rango de adolescentes, sino que en nuestro país también ya se están presentando casos de suicidio en niños y en adulto mayor. Bueno, en adulto mayor la cifra también está creciendo en el país. En Cartagena, por ejemplo, también se está presentando recientemente una ola de suicidios. Lo que ha llevado a las autoridades de Cartagena a tomar ciertas medidas, pero pienso que esto debe ser algo que se haga a nivel nacional, de eso debería ser algo que debería tener un impacto mayor. Claro que sí. Carlos, en la última década, más o menos entre el 2007 y el 2017, el sistema médico legal colombiano presentó más o menos alrededor de 20.000 registros por suicidio en el país, es decir, unos 2.000 casos por año. ¿Cómo hacer para llamar la atención de las autoridades, sobre todo las autoridades que tienen, digamos, que ver con los temas de salud mental y con los temas, digamos, de prevención? ¿Cómo podemos nosotros, cómo podríamos de alguna manera hacer que las autoridades encargadas, digamos, tomen unas medidas más eficientes para que estas cifras no se sigan repitiendo? Es que 2.000 casos promedio por año en un país como Colombia me parece muy alto. Pienso que el asunto de generar conciencia es una parte importante, pero ahí es donde uno se pregunta si estarán dispuestas las autoridades y los entes encargados del gobierno a ponerle cuidado a este tema, si estarán dispuestos a hacerlo. Porque pues esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se ha convertido en un problema de salud pública y en el país nos mencionas casos aproximados de 2.000 personas, pero la cifra es aún mayor en 2017 y 2018. Entonces, lo que nos preocupa es saber hasta qué punto las autoridades o las personas encargadas, los entes encargados de salud, sí tienen disposición a apoyar y a difundir la información que se da o que se requiere para poder aprender a prevenir el suicidio. Bueno, Carlos, usted ha trabajado mucho con población vulnerable, usted es un líder de la organización internacional denominada Afirmación. Aquí en Colombia, cuéntenos un poquito de Afirmación, qué es lo que ustedes hacen y si de pronto tiene un par de experiencias o de historias, digamos, relevantes a este tema del suicidio que quiera compartir y obviamente bajo toda la confidencialidad del caso, guardando pues la confidencialidad del caso. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo ayudaron a estas personas para que nuestros oyentes hoy del Magazine de la Radio y de la sección Ayúdame a Ayudar con Fernando Merchán puedan aprender de pronto en el caso de tener conocimiento o verse expuestos a una situación de esa, cómo deben actuar? Entonces cuéntenos un poquito de Afirmación y cuéntenos un poquito también de lo que ha sido su experiencia en torno a este tema. Bien, Afirmación es una organización internacional que está en más de 20 países del mundo. Fue iniciada por mormones gays en Estados Unidos hace, como te digo, ya 40 años.
Ha tenido una trayectoria interesante en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQ en el ámbito religioso, puesto que se entiende que las iglesias son el ente más discriminador de la comunidad LGBTQ. Entonces, ha habido una iniciativa bien interesante que nos ha generado cambios en la organización, incluso en cuanto a su misión. Este año la conferencia internacional en Salt Lake City decía que dado los altos índices de suicidio entre personas creyentes LGBT, nuestra principal misión es salvar vidas. Salvar vidas es nuestra principal razón de ser en este momento. Por lo tanto, se están implementando una serie de programas a nivel nacional y pues internacional para empezar a trabajar duramente el tema de suicidio. Ok. Carlos, uno o dos casos así recientes que ustedes han manejado en la ONG y cuál fue la situación puntualmente y cómo lo abordaron ustedes. Bien, en este momento a nivel nacional tenemos 5 casitos en crisis, en seguimiento y en proceso como de seguimiento precisamente por las características. Nos llamó particularmente la atención uno de los casos. Nosotros tenemos grupos en WhatsApp, grupos en Facebook, grupos en otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, pero fue interesante ver que las personas antes de cometer suicidio dan señales. Sí, exacto. Yo quiero hablar de esas señales. Yo quiero saber un poco cuáles son, cómo identificarlas y qué hacer para prevenir. Sí, a veces nosotros ignoramos algunas cosas y a veces pensamos que no es importante cuando alguien publica en sus medios, en sus redes, algo que pueda definirse como oscuro, algo que depresivo, un comentario despidiéndose, cosas así, ¿no? Entonces, es importantísimo estar atento a lo que la gente publica en sus redes, en sus medios, lo que la gente hace cuando está frente a las familias, a sus allegados, al trabajo, cuando las personas empiezan a aislarse, entre otras cosas. Y es curioso porque a veces pasa tremendamente inadvertido. Nosotros estamos como tan absortos en el día a día que nos olvidamos de pensar o de tener un poco de afinación en los sentidos y visualizar que algo está pasando con la persona. Bueno, ¿qué hacer? Digamos, uno ve las señales, de pronto una persona o manda un mensaje o lo llama a uno y le dice, mire, mucho gusto conocerlo, usted fue una gran persona para mí, en fin, he decidido tomé la decisión de quitarme la vida. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo reaccionar? ¿Cuál es el camino correcto en ese sentido? Bien, hay técnicas para salvar la vida de una persona y hay unas muy sencillas. De hecho, estamos implementando una técnica que es muy fácil de implementar y que no necesita ser experto, que es la técnica QPR. En español sería la PPR. Son 3 pasos: preguntar, persuadir y remitir. Preguntar, persuadir y remitir. La técnica PPR. Preguntar, persuadir y remitir. Entonces uno le pregunta a quién, a la persona con la tendencia exactamente suicida. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Hacer la pregunta difícil, le llamamos nosotros, porque a la gente le cuesta preguntar eso. La gente tiene miedo a preguntar a veces si la persona está pensando en hacerse daño, si la persona está pensando en quitarse la vida. Y esa es la pregunta difícil. Entonces la pregunta es hacerlo de alguna forma, pero hacerla. Le llamamos la pregunta difícil precisamente porque es complicado hacerla. Entonces es preguntarle a la persona de una manera sutil, mira, en ocasiones personas que tienen situaciones como las tuyas están pensando en no querer despertar más. ¿Te sientes de esa manera? O estás pensando... Esa ya sería también la segunda parte del segundo paso, que sería persuadir, la persuasión. No, esa sería la primera parte, la de preguntar. Entonces uno puede preguntarlo de esa forma, ¿no? Puede preguntarlo de otra manera, por decir algo, estás pensando en hacerte daño a ti mismo, estás pensando en quitarte la vida, hacerlo directamente. Sí. Luego la persuasión. La persuasión es cuando tú empiezas entonces a escuchar a la persona, a escuchar su problema. Una de las formas también de persuasión que influye en el proceso es cuando tú parafraseas lo que la persona te ha dicho. Entonces, si te entendí bien, te sientes mal porque te dejó tu pareja, a la que amabas profundamente, entre otros, ¿sí? Eso hace que la persona sienta un nivel de conexión, siente que está siendo escuchada, que no está sola y que hay alguien que te puede ayudar. Y el último paso sería entonces la remisión a quién, o a qué entidad, o a quién. A las redes que se puedan tener frente al tema. Entonces, personas que ya tienen un manejo, las familias, un psicólogo,
psiquiatría, el sacerdote, las personas, o el médico, personas que podamos considerar pueden hacer parte de una red, teniendo siempre y cuando en cuenta que si, por ejemplo, la familia es la fuente del problema, no le vamos a remitir a la familia. De acuerdo, evitar remitir la persona con la tendencia suicida a una persona que está o a una entidad que le está causando esa, digamos, ese sentimiento. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y para esto vamos con una canción muy bonita de Mercedes Sosa, Gracias a la vida, como para amenizar un poquito el programa, ya que este es un tema bastante, pues muy importante, pero también, digamos, emocionalmente puede llegar a ser un poco desgastante. Tenemos la canción. Muy bien, aquí tenemos entonces una pequeña pausa. Parra era chilena. Y esta canción hermosa interpretada por la fallecida Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Muy bien, volvemos pues con la agenda del día y hoy tenemos, en el caso del día, vamos a recordar el sonado evento en el que el adolescente Sergio Urrego, un joven de 16 años, quien el 4 de agosto de 2014, es decir, hoy exactamente hace 4 años, se quitó la vida tras ser víctima de homofobia. ¿Usted recuerda ese caso, Carlos? Sí, es un caso tremendamente sonado. Tuvimos la oportunidad de conocer a la mamita de Sergio Urrego en varios eventos y precisamente ayer se llevó a cabo un evento con la Fundación Sergio Urrego. Y pues están en una campaña bien linda que se llama Celebro cómo soy, celebro quién soy. Celebro ser yo. Celebro ser yo. Entonces es una campaña pues hermosa que nos genera conciencia sobre trabajar nuestra autoestima también, ¿no? Bueno, recordemos que ya existen 2 condenas por este caso porque pues la motivación fue la homofobia. Hoy en Colombia existen unas leyes muy exigentes y digamos ya eso está, digamos, reglamentado. No se puede discriminar, no se puede juzgar a las personas o hacerles bullying, matoneo por cuestiones de raza, orientación sexual, situación socioeconómica o cualquier otra diferencia. Entonces, recordemos pues que ya en Colombia existe un caso muy sonado, muy famoso, que tiene 2 condenas en materia penal por este tema. Antes del cierre del programa, entonces, en la línea tenemos una persona que, como ustedes saben, yo siempre trato de ayudar, por eso el programa se llama Ayúdame a Ayudar, y hoy tenemos a David Cárdenas, quien ofrece sus servicios como cantante, compositor, profesor de música, entre otros, y se encuentra, pues, obviamente en busca de proyectos. Tenemos entonces a David Cárdenas. Un momento, a ver si ya podemos ubicarnos con él. Ya un momento, ya lo llamamos. Mientras tanto, vamos entonces a continuar. Un momento, David. Recuerde que estamos aquí en este segmento del Magazine de la Radio compartiendo estas conversaciones con Fernando Merchán, que siempre hoy
como en todas ocasiones, tenemos temas de interés. El tema de hoy, el suicidio, que es un tema de bastante importancia. Es la 1 de la tarde, 55 minutos, ya estamos, los últimos minutos. Vamos a ver si tratamos de establecer esta comunicación. Claro que sí, estamos entonces esperando a David. Él es como lo mencionaba, es un compositor, es cantante, tiene una voz verdaderamente muy, muy bonita, y él hace, digamos, su especialidad es amenizar eventos, primeras comuniones, matrimonios, bautizos, todo eso desde el punto de vista de la música. Entonces vamos a ver si aquí nuestro equipo de producción nos colabora con la comunicación. Bueno, parece que ya estamos ahí en contacto con el señor David. En los últimos segundos nos acaba el tiempo. Hoy estamos a puertas de lo que va a ser la gran celebración del cumpleaños de Bogotá el próximo lunes 6 de agosto en sus 480 años. El tema del suicidio, un tema de los que hoy por hoy se vive. No sé, doctor Merchan, si dentro de los adolescentes hay alguna cifra que se destaque. ¿Qué tantos niños piensan en este tema? Muchos. Cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud establecen que el suicidio es la tercera causa de muerte, sobre todo en personas entre los 15 y los 34 años. Bueno, muy bien, tenemos entonces a David en la línea. David Cárdenas, muy buenas tardes y bienvenido a Ayúdame a Ayudar con Fernando Merchan. Muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes a todos los oyentes. Espero se encuentren muy bien en esta tarde tan hermosa de la ciudad de Bogotá. Ok, David, rápidamente, como usted sabe, esta es una sección que le ayuda a la gente, digamos, a conseguir proyectos de empleo y digamos, a visibilizar un poco lo que hacen. Entonces, cuéntenos un poquito de usted, qué es lo que hace, cuáles son sus, digamos, sus servicios, sus tarifas, todo, y por qué lo deberían entonces buscar para algún evento musical. Listo, bueno, muchas gracias, Fernando, primero que todo por la oportunidad. Entonces, pues, mi nombre es David Cárdenas, soy residente de acá de la ciudad de Bogotá en este momento. En el cuentico de la música llevo más o menos unos 7 años. Llevo aprendiendo y entrenándome a modo vocal y a modo de guitarra. Me he movido más que todo en ámbitos eclesiales, en iglesias católicas, sobre todo acompañando eucaristías, acompañando bautismos, matrimonios, primeras comuniones, pero también he dictado clases de música a coros de iglesias protestantes, como los conocemos más comúnmente, ¿sí? Iglesias cristianas evangélicas, pentecostales, en fin. Dicto clases de técnica vocal en este momento, de guitarra, piano, batería, bajo. También dicto clases de teoría musical, inicios de teoría musical. Entonces, eso es como lo que yo ofrezco. Mis servicios son en este momento, pues, obviamente el acompañamiento eclesiástico en Eucaristías, como ya lo mencioné anteriormente. También acompaño eventos sociales, reuniones familiares. Muy bien, David. Un teléfono, entonces, lo podemos contactar en el 304-364-6401. 304-364-6401. Más o menos, ¿en cuánto oscilan sus tarifas? Así rápidamente, digamos, una hora de sus servicios, ¿cuánto le puede costar a un oyente que de pronto tenga por ahí un matrimonio acercándose? Para un matrimonio como tal, mis servicios están entre 80,000 pesos y 100,000 pesos. Entre 80 y 100,000 pesos, o sea, esto es realmente accesible. Entonces, para los oyentes que necesiten un músico con una voz extraordinaria o de pronto clases de música o de guitarra, ahí está David Cárdenas. Muchas gracias por estar en el magazine de la radio y bueno, nos vamos para el tintero rápidamente. Solamente vamos a decirles que el próximo 6 de agosto tendremos grandes festividades a propósito de los 480 años en la capital de la República. La asistencia técnica fue de nuestro ingeniero de sonido, el señor Germán Gómez. Desde la capital de la República les anunció este amigo de ustedes, Fernando Rinconche, quien les dice muchas gracias, que Dios las acompañe. El contenido del anterior programa es responsabilidad de sus realizadores.